Baltimore, Estados Unidos, 1860. Uno de los congresistas más conocidos de los Estados Unidos para ese entonces, cuya mujer tuvo una grave enfermedad y que poco después de su diagnóstico falleció, o al menos eso es lo que todos creían. La mujer presentaba todas las señas comunes de la muerte. Su cuerpo estaba frío, sus labios pálidos, su corazón no latía y sus ojos no tenían brillo. Durante 3 días el cuerpo estuvo sin enterrar y adquirió una rigidez absoluta. Pensando que se trataba de descomposición, se decidió adelantar el funeral para poderla enterrar lo más pronto posible. La dama fue enterrada en una cripta familiar. 3 años después, tras el fallecimiento de otro familiar que iba a ser enterrado en esta misma cripta, lo que no se esperaba este hombre es que al abrir la puerta, el cuerpo de su mujer se abalanzó contra él, lo que sugiere que esta mujer en realidad estaba viva y trató de huir en su momento, pero no lo logró. I guess we'll never know how this all happened. El cuarto misterioso. Hola, bienvenidos una vez más a El Cuarto Misterioso. Para esta oportunidad traemos un tema que yo sé que ustedes habrán pensado alguna vez de qué sucedería. O imagínense, de que dan muerto a una persona, a un familiar, o quién sabe si ustedes mismos, y resulta que los signos vitales no eran detectables para ese momento, presentan su funeral, luego son enterrados, pero a horas después despiertan en el ataúd. No, gracias. Sigamos caminando por este laberinto lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. Bueno, estamos hablando de catalepsia, que estuvo en furor, ¿no? A finales, entre mediados y finales del siglo XIX, especialmente, que de ahí es precisamente de donde viene la historia que les contamos ahorita al principio. Es parte de un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El entierro prematuro, Sí. que es de una mujer que dan por muerta, la entierran y resulta que no estaba muerta. Entonces esta señora lo que pasa es que despierta mientras todo el mundo la creía muerta. Ustedes saben que antes, y sobre todo la gente que tenía plata, tenía sus criptas y tenía sus bóvedas, entonces estas cosas estaban selladas con puertas muy pesadas y claramente estaban en medio de la nada en el cementerio, entonces era muy poco probable que alguien escuchara que tú estabas del otro lado de la puerta pidiendo ayuda, porque pues igual nadie espera que Que un muerto se despierte. Exactamente. Y eso es un reflejo de la época, ¿no? De la catalepsia. Porque pasaba que muchas veces daban por muertas a las personas, las enterraban y luego se daban cuenta pues de que no estaban realmente muertas. Y de ahí nace una moda de crear ataúdes de seguridad que se llaman. Entonces había ataúdes que tenían la campanita amarrada a la mano del muerto, había ataúdes que tenían llaves, o sea que tenían como cerradura, y entonces el muerto lo enterraban con la llave, mejor dicho, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Había como un tubo que como un pegaba tubo aire para el aire. por si de pronto pues pasaba, ¿no? La situación. Sí, es que ¿qué es lo que pasa? La catalepsia es este fenómeno que sucede cuando el sistema nervioso colapsa aparentemente y genera una rigidez muscular y físicamente presenta una serie de características que se confunden perfectamente con la muerte. Entonces, con un cuerpo que no se le detectan signos vitales en lo absoluto. Exactamente. Entonces se supone que no hay, cuando el cuerpo entra en este estado, no hay respuesta a estímulos visuales ni táctiles. Hay lo que dicen como una desaceleración de las funciones corporales, entonces la digestión se detiene casi por completo, el latido del corazón realmente como que no se siente y es como si el cuerpo entrara en una clase de hibernación. Claro, hace 200 años
tú no tenías electrocardiogramas, tú no tenías absolutamente nada para detectar si una persona estaba viva o no. Tú le sentías el pulso, le ponías el espejo aquí en la nariz Sí. a ver si se nublaba, y si eso no pasaba, tú decías, ah, Se murió. se murió, echémosla. No, mentira. Muy bueno. Entonces pasaba mucho pues que la gente la Ujú. enterraban viva. Bueno, la catalepsia no es una enfermedad en sí, porque yo siento que uno a veces lee los cuentos y en como la cultura general está que eso es una enfermedad y que de repente tú quedaste ahí, Sí, es lo que sugiere, ¿no? pero es un síntoma de otras cosas. Entonces puede ser causada por una convulsión, por ejemplo, epiléptica muy fuerte, o por medicamentos también, generalmente antipsicóticos, Ajá. o la ketamina, que pues no es solamente una droga como de las calles, sino que también se usa como anestésico. Entonces hay varias cositas que pueden desencadenar eso y pues ahí quedaste. Sí, exactamente. O sea, lo pueden detectar en un momento como que tuvo una sobredosis de algo y fue por eso que falleció, Y o sea, aparentemente. es como reacción también al Ajá. medicamento. Sí. Pero bueno, actualmente sí existen como ciertas tecnologías, como el electrocardiograma, o sea, ya como que lo pueden medir mucho mejor. Sin embargo, no es que no suceda, porque sigue pasando, pero si comparamos en porcentaje a lo que era hace 200 años, a lo que es hoy, Sí. es casi nulo, pero no es cero. No. Las Nunca es posibilidades de cero, ser enterrado vivo son muy pocas, pero no cero. pero nunca cero. Qué miedo. Ahora vamos con unas historias que también son como un poco antiguas. Ya eso es como entre 1800 y los años 1900 a principios. Y con la historia que voy a contar le sucedió a Charles Boker. Eso salió en un reportaje del Herald Ujú. para aquel entonces. Y bueno, él se había casado con una señora que es Miss Catherine Leader. Y eso pasó 6 meses después de la muerte de su padre. A un año del matrimonio, Catherine se enfermó y quedó literalmente postrada en la cama. Bueno, cuestiones de aquellos años, hay muchas enfermedades que para ahorita existen vacunas, que para entonces no. No hubo como nada que se pudiera hacer y la señora entró como vamos a decir, como en un coma hasta que falleció. Oh, Le hicieron como todas las pruebas, como el pulso, lo de la respiración y nada, no respondía. ok. Pasó lo del entierro. Todo, o sea, pasó lo que normalmente sucede después de la muerte. Pasó lo que Este tenía que hombre, pasar. sí. Y bueno, este hombre estaba súper consternado, bueno, claramente por la muerte de su esposa. Y bueno, se le empezó a manifestar como una especie de obsesión, porque él decía, es que mi esposa tiene que estar viva, de la nada. Mi esposa está viva, la enterramos viva, pero, o sea, era algo que venía como una especie de corazonada y casi estaba perdiendo hasta la cordura por eso. Fue tanta la insistencia que como que sus amigos y su alrededor dijeron, ok, bueno, vamos a abrir la tumba de tu Vamos esposa. a ir a exhumar el cuerpo. Descubrieron en ese entonces, para el horror de ese señor, que de verdad la señora Boger había sido enterrada viva. ¡Ah! Pero ¿cuánto tiempo pasó entre que la enterraron y... 72 horas aproximadamente. Dios mío. La señora estaba viva y por la impresión de este hombre al darse cuenta, se volvió maníaco. Un maníaco furioso. O sea, el hombre se Perdió Se pues fue. la cordura. Sí, señor. Ay, Dios mío. Pero la señora se salvó. Sí, al menos estaba consciente. Y esto siento que es tan repetido desde como de esos tiempos que pasaba y como esta moda de las campanitas. Ujú. Es que de verdad la gente se despertaba. Sí, claro. O sea, eso sucedía bastante y era como, bueno, aquí está sonando la campana, vamos a ver qué es lo que pasa. Ajá. Y incluso habían como, y todavía sigue pasando, de que por lo menos cuando ya han pasado 20, 30, 40 o quién sabe cuántos más años, que hay una persona enterrada y van a sacar ya los restos porque no hay familiar que se haga cargo de la tumba ni nada. Ya sacan la caja y cuando la abren ven como rasguños Ajá. en las cajas y eso sigue pasando hasta Hasta dentro de actualidad. poco, que tú ves ahí una caja toda
vuelta nada por dentro porque resulta que la persona estuvo viva. No, eso me parece Sí. terrible. Y Pero es que el tipo de muerte es una asfixia. sí, Si claro. te pones a pensar, el oxígeno se va acabando. Pues es como la película esta. ¿Es con Ryan Reynolds? Creo que sí, existe Es una Buried película Alive. en la que el tipo lo Or Buried. entierran vivo. Y claramente no es catalepsia, sino que es otra cosa, ¿no? Al tipo como que lo entierran porque lo quieren matar. Pero Sí. claro, empiezas tú a perder oxígeno, y si tú empiezas a tratar de romper el ataúd para salirte, entonces la tierra que está encima te empieza a caer y puede también que te ahogue. Ajá. Es todo un proceso y todo un tema escapar de un, de un No, ataúd. ahorita es imposible. Pero bueno, yo quería contarte algo muy interesante. Porque bueno, hablando de ataúdes, ¿no? De la campanita que le amarraban, de la llave, de todo este cuento. En 1897, un conde en Bélgica, el señor patenta un mecanismo que detectaba si tú estabas respirando o no ya en el ataúd. Entonces esto era lo que hacía era que detectaba si había movimiento en el pecho, Ujú. si tú estabas respirando, y eso accionaba una bandera arriba en la superficie, una lámpara y una campana. Wow. Eso también dejaba pasar aire fresco por un tubo que el señor había puesto en el ataúd. Entonces era todo un sistema de alerta para que tú no te asfixiaras y para que el sepulturero se diera cuenta de que había alguien que estaba vivo en la en la tumba, ¿no? En el Reino Unido patentaron sistemas para salvar gente que habían enterrado viva con paneles de cristal que tú podías romper en el ataúd. Wow. En caso de emergencia rompe el vidrio. Ajá. Y un sistema, como un sistema de poleas que si tú jalabas, entonces levantaba una bandera en la superficie Ujú. para advertir a todo el mundo que tú estabas vivo. Y bueno, hasta tan recientemente como en 1995, un italiano se inventó unos ataúdes con un sistema de intercomunicador y como con un beeper. Para que tú te despiertas y tú dices, estoy vivo, ¡ja! Vamos aquí. Enviar un mensaje por el Mensaje. beeper. Entonces es o sea, la gente le metía de verdad muchísima energía y pensaba muy bien Es que pasaba mucho. en Ese lo es el que, problema. en lo que pues podía pasar, ¿no? Y bueno, Vamos a movernos a Haití. Porque en Haití, en la cultura haitiana como tal, existe algo que ellos llaman la zombificación. ujú, Y esa zombificación, o sea, lo que estuve leyendo, es que se mezcla mucho con la brujería, con el vudú, con todas esas cosas. Porque resulta de que muchas personas en Haití, y creo que incluso hasta en épocas un poco más actuales, sigue como sucediendo algo con respecto a esto, aunque no sé si es con la misma fuerza de antes, pero a muchas personas las estaban dando por muertas por cualquier situación. Y esas personas pasaban por su funeral, por el entierro, pero resulta que después de que estaban enterradas, un grupo de personas venían a desenterrar ese cuerpo porque resulta que ellos sabían de que esa persona no estaba muerta, sino que estaba viva. Pero esto no es así de la nada, como en el aire, como, oh, me llegó y esa persona está viva. Resulta que esas personas que sacaban al cuerpo eh, daban como una toxina a estas personas ujú. que viene del pez globo. Ah, Y esa toxina es como un veneno, pero usado en las cantidades correctas, hace que caigas en este estado como de catalepsia ujú. y no tienes signos vitales realmente. Claro, y te dan por muerto y te entierran, Ajá. pero tú estás vivo. Y el fin de todo esto es que esas personas eran desenterradas y llevadas a quién sabe dónde para ser esclavizadas. ¿Qué? Pues sí. Yo quedé también como loco, es como qué tanto pueden hacer realmente como para, o sea, para buscar como esa mano de obra. Sí. Entonces, claro, en la comunidad, cuando esto empezó a pasar en su momento, de repente veían como a familiares que aparecían vivos otra vez. Porque lograron escaparse por cualquier otra situación. Esos familiares llegaban a sus casas como, hola, He vuelto. estoy vivo. ¿Qué? Entonces, bueno, y digo brujería y toda esta cultura porque de paso
con todo esto que empezó a pasar, lo que se estaba diciendo como de manera cultural es que estos eran como unas almas o unos zombies que no tenían alma. Ah, Entonces eran como unas personas sin alma, entonces ellos creían de que ese familiar que de verdad estaba ahí en carne y hueso ya no era la misma persona. claro. Entonces también era como que como que, o sea, como que lo echaban para un lado. Entonces, o sea, y eso pasaba bastante seguido. Y se empezó a crear esa cultura todo el tiempo, y siempre pasaba lo mismo. Le daban la toxina a otras personas, se morían, las enterraban. Y eso, era como un ciclo. Es un ciclo y muy común. Bueno, pero pasaban menos trabajo yendo a contratar a alguien que haciendo toda esta vuelta. Pero no, qué horrible. Terrible. Aparte que si la persona está consciente, es decir, si tú Exacto. en cierta medida sabes qué fue lo que te pasó, eso debe ser traumático y bueno, no. Esta historia en particular es de un libro que se llama La serpiente y el arco iris, del autor Wade Davis, que él mismo fue a Haití para hacer la investigación de esto que estaba sucediendo porque era todo un misterio. Investigó sobre la zombificación, la repercusión, y él cuenta de que esto no es solamente como un proceso bioquímico producto de la toxina, es más como una creencia cultural, miedos sociales y dinámicas de poder. Ujú. Porque estos grupos de brujos y eso, o sea, ellos ejercían como esa presión en la comunidad que la gente realmente vivía como en pánico todo el tiempo porque ya se empezó a conocer lo que se hacía y la gente dice, o sea, yo no me quiero morir, o sea, le tienen miedo de que se fueran a morir porque Oh, pudiera esto pasar con ellos también. claro. Entonces, él también hizo como otras investigaciones con respecto a lo que es el paralelismo con las experiencias cercanas a la muerte. Y dicho propiamente es estas experiencias fuera del cuerpo. Que cuando las personas están como yo no sé si llamarlo un trance en este estado cataléptico, muchas personas experimentan esta experiencia. Wow. Muchos narran de que salen de su cuerpo, que ellos ven todo lo que está pasando, tienen un estado de conciencia. Unos dicen que pueden escuchar todo lo que está pasando en su alrededor, solamente que no se pueden mover. Otros dicen que aparte de escuchar pueden ver, como por Oh, encima de su cuerpo, todo lo que está pasando. ajá. E incluso otros llegan casi que a transicionar a otros planos. Y puede pasar cosas muy similares a lo que es la experiencia cercana a la muerte, porque una persona de verdad sí se estaba yendo. Claro. ¿Sabes? Pasan por el túnel o llegan a otro lugar, ve a familiares fallecidos. Eso también está ligado con la catalepsia. Eh, bueno, hay un caso que está más cerca, que yo creo que tú tienes los detalles un Que, poquito más claros que yo, que es del caso de Carlos. bueno, este caso es aquí en Venezuela, aquí Sí. nomás, cruzando la calle. Este caso pasó en el 2007. La persona se llamaba Carlos Camejo. Él iba andando en moto, él salió a trabajar en moto. A las pocas cuadras recoge a su compañero de trabajo y van andando por una autopista en la ciudad. De repente, él por esquivar un camión, como que se mueve y se encuentra de frente con una tractomula. Claro, eso es un impacto impresionante, sobre todo él yendo en moto. Ujú. El compañero de Carlos no le pasa nada, como que sí tiene heridas leves, pero él no pierde la conciencia ni nada. Mientras que Carlos, como es el que va adelante en la moto, recibe la mayoría del impacto y él pierde la conciencia. Llegan las ambulancias, llegan los paramédicos, lo atienden. A Carlos no le detectan signos vitales y lo declaran muerto. A él se lo llevan para la morgue del hospital, le avisan a la esposa y le dicen como venga, su esposo estuvo en un accidente muy grave, él se murió, él está en la morgue, toca ir a hacer los trámites correspondientes. Wow, ¿2007? 2007. O sea, eso es hace Nada, 20 años, un poquito 18 menos. años más o Ajá, menos. sí. O sea, es este siglo, entonces estamos... Ujú. Y bueno, la señora está haciendo los trámites de... De función y todo sí, eso. ella no está, o sea, no está propiamente en el hospital, como que no ha ido a la morgue, sino que está haciendo otra cosa.
Mientras eso está pasando, los médicos bajan a la morgue a hacer la autopsia de Carlos, se dan cuenta que tiene un corte en la cara y que el corte le está como sangrando. Entonces ellos, igual porque cuando una persona muere, pues no es el chiste de como de desbaratarla y de cortarla, sino que también como de preservar la integridad del cuerpo para que la familia pueda... Velarlo propiamente. Exactamente. Y es también respeto, ¿no? Por el muerto. Ujú. Entonces este señor tiene el corte, el muerto, ¿no? Supuestamente tiene el corte en la cara, le está sangrando y los médicos dicen, venga, antes de empezar la autopsia, vamos a suturarle ese corte en la cara como para que no le quede eso abierto ahí. Entonces, pues Carlos está muerto hasta donde ellos saben, ¿no? Ellos cogen la aguja y el hilo y empiezan a suturar. Y Carlos dice que el dolor de la aguja pasándole Sí. por la piel es tan intenso que eso es lo que hace que él se despierte. Entonces ahí él abre los ojos. Ay, Los no. médicos se dan cuenta de que claramente él no está muerto. Entonces, afortunadamente, pues, logran avisarle a la señora, como, venga, su esposo no estaba muerto. Afortunadamente. Wow. Él está bien, es decir, él sobrevivió el accidente, él no quedó con ninguna Secuela secuela grave. grave, estaba bien. Lo, lo peor de todo, me parece a mí, es lo que viene después, porque él está bien, él pues está molesto porque él dice, ¿cómo me van a aclarar a mi muerto? Es decir, si no me hubieran cosido la cara, me hubieran abierto Sí, y claro. yo estando vivo todavía. Pero bueno, eso es lo que pasa. Él demanda al hospital y a los paramédicos. No solamente por eso, sino sabes por qué también. Porque cuando llegan los paramédicos, como el compañero de trabajo de Carlos está consciente, él se da cuenta de todo lo que pasa después del accidente. Entonces él se da cuenta que mientras Carlos está botado en el piso inconsciente, hay una persona de seguridad que se le lleva las pertenencias. Wow. Le roba las joyas, le roba un dinero, hasta la argolla de matrimonio se la quitan al compañero de trabajo, como que mientras lo están atendiendo y todo, porque él tiene unas fracturas en la pierna, se le llevan una plata también. Entonces, eso también es gravísimo, hace parte como de la denuncia que él hace, no solamente porque pues falsamente lo pronunciaron muerto, porque Por aparte de todo, él supuesto. tenía el certificado de defunción como que en el bolsillo del pantalón. ¿Qué? Dios mío. Cuando la esposa va a verlo, sino pues que aparte de eso le robaron sus objetos personales. Entonces, ese es el caso. Esas son cosas que uno dice como pasan en este siglo. Es que eso es lo que a mí me cuesta creer todavía de que, o sea, con la tecnología, con las máquinas que ya existen que conectan en un cuerpo a estas computadoras que miden como que Y que miden actividad cerebral. Sí, o Que sea, yo hay digo, de muchas pronto el cosas. cuerpo se detiene, Pero el cerebro no. pero el cerebro tiene igual o sea, las funciones automáticas. Y es que fíjate que la cortada que tenía en la cara que siguiera sangrando me da a entender a mí, o me dice de que quizás una alternativa de para averiguar si alguien realmente se murió es hacerle un corte. Chas. Para ver si eso... Bueno, eso pasaba en el siglo XIX, porque les hacían pruebas de dolor, les hacían pruebas de reflejos, les hacían... Hay una prueba que es bien loca, que consistía en que el médico soplaba humo por una manguera que se le introducía en el ano al paciente o al supuesto Ujú. muerto. Se supone que eso era o sea, eso era lo suficiente como para despertarte a ti y decir como, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Pero, pero resulta que eso también es muy problemático, no es 100% Mm. confiable porque como decíamos antes, cuando te da un episodio de catalepsia, los estímulos, tú no respondes a los estímulos. Entonces es como, y como dice mucha gente, los ojos se ven como los ojos de una Como persona que hundido, sin muere. brillo. Es todo, los labios, la piel, todo adquiere como una rigidez y como un aire de muerte. Y por eso es que tanta gente se confunde. Claro. Em, Es que sí es muy fácil de que eso pase. Porque, bueno, aquí tengo otra historia. Esta, bueno, es anónima. Está en TikTok. Yo estuve viendo y me pareció súper interesante. Porque esta es una experiencia que tiene una combinación de factores que incluyen esta supuesta muerte,
experiencia cercana a la muerte. Y bueno, no me voy a adelantar. Resulta que esta persona, bueno, ella sufrió mucho de depresión porque su madre había fallecido apenas hace 2 meses a este momento. Entonces, bueno, ya estaba constantemente como ida, como bueno. Y como para apaciguar el dolor de su corazón, tomó un exceso de pastillas, de drogas, y se murió, ¿no? Esto lo pongo entre comillas. Ujú. Bueno, luego la madre y la unión con su madre es un dato muy importante con los eventos que vienen después. Resulta que esto provocó una intoxicación en su cuerpo, en su cerebro y todo lo demás, que hizo de que entrara en el estado de catalepsia Ujú. y su familia no se enterara, ni los médicos ni nadie, de que realmente ella no estaba del todo muerta. Ella tuvo una experiencia fuera de su cuerpo, porque al momento de que pasa todo esto, de que la dan por muerta, ya están como en el médico y como que no hay ya más nada que hacer, resulta que ella estaba consciente. No solo con eso que escuchaba, sino que ella también veía por encima de su cuerpo lo que pasaba con los médicos, Ay, qué como locura. estaban diciendo todo esto, ¿no? De un momento a otro, y esto es algo muy particular porque siento que en experiencias cercanas a la muerte, que si a ustedes les gusta este tema, podríamos hacer otro podcast relacionado con esto, porque hay muchas cositas que tocar. Resulta que ella empieza como a tener como unos desfases temporales o que se mueve rápido en el tiempo. Y de un momento a otro ya está como en el patio de su casa. Ah, Y ella ve en el patio de su casa que está como la familia, están como los niños llorando, que apenas estaban como sabiendo la noticia y los ve y bueno, ve como toda esta escena y de un momento a otro ella se mueve como, sí, como a otro lado, ya estaba como en otra parte de otra casa, como otro familiar también enterándose, pero de la nada ella como que va a otra parte donde el esposo estaba seleccionando ya el féretro, es donde decir, la iban a enterrar. va moviéndose adelante en el tiempo de Pero cómo así, vive ella la dice que muerte. eso pasó como para ella, como medio rápido, que no hay una explicación. Debe ser como un sueño, que tú sientes Algo que pasa así. mucho tiempo en el sueño, pero han Ujú. pasado minutos en el Sí, mundo real. ni tantos minutos, ya vas a ver. Ay, Dios. Resulta que ve, a el esposo estaba escogiendo como los ataúdes, cuáles se iba a comprar para lo que es el funeral. Y después ella entra como en otro, como en un túnel. Entra como en este túnel, ve como esta luz y se encuentra con su madre. Ok. Ella habla con su madre, pero ella dice que la conversación con su madre no era de boca a boca, sino era como telepática. Y esta conversación es como, hija, tú no deberías estar aquí en este momento, porque no es tu momento, o sea, no, tienes que regresar, te extraño, y ella, y bueno, mejor dicho, ella se desahogó como todo ese peso que ella tenía por haberla perdido hace tan poco. Le dijo todo, que la extrañaba, que bueno. Y en ese proceso de que ella se está yendo, ella decía, pero es que me provoca quedarme porque siento una paz y tranquilidad, pero también amo a mi esposo y amo a mis hijos y siento que de verdad debo volver con ellos. De un momento a otro ella dice que todo se fue a negro y despertó en la morgue 3 horas después. Su cuerpo ya estaba rígido, frío, con una sábana blanca encima. Ah, olvídate. Ella dice que, o sea, ¿cómo es esto? Entonces, por todo lo que ella vio, ella ya va a todos los cabos y dijo, claro, es que, bueno, dentro de su mente ella dijo, estuve muerta. Me morí, claro. Y claro, ya empezó a moverse, se quita la sábana y en eso iba pasando un camillero, la ve, él obviamente se espanta, pero no es eso que salió corriendo pegando gritos, sino que, ok, la fue y la ayudó y la auxilió. Y bueno, la señora estuvo contando todo esto en este No, video. esto es una locura absoluta. Ella decía que esa experiencia que ella tuvo con su madre fue tan sanadora que esas penas o esa depresión que ella tenía se desvanecieron por completo. Claro. Ella dijo que eso fue un antes y un después en su vida.
Bueno, pero esta experiencia está bien, bien dulce, ¿no? En medio de todo tiene un final feliz. Sí, porque no, Menos mal a la señora no la metieron en las ni en neveras. autopsia. No, olvídate. ¿Te imaginas? Ay, no, no, no. Pero es que hablando de estos temas, en Brasil, hace algunos años, no sé si 15 o cerca de 20 años, esa noticia yo la leí porque salió en prensa y creo que resonó tanto de que quizás ustedes la hayan escuchado y es la historia de Kelvin Santos. Ajá. Kelvin Santos, este niño de Brasil de unos 5 o 6 años, había fallecido, ¿no? O sea, él ya, o sea, la historia realmente ya se narra, es desde que están en el funeral, donde está el ataúd, el niño estaba ahí ya con los algodones y todas las cosas que le colocan a los cuerpos para que no boten fluidos y eso. Y de la nada el niño se sienta en este ataúd, se saca el algodón que tiene en la boca, en la nariz, y creo que besa al papá y le pide agua y a la mamá que estaban ahí. Y les pide que le dieran por favor un vaso de agua. Obviamente la gente se espantó porque tú no esperas de que el muerto Que el muerto se siente. o que se mueva siquiera. Sí, claramente. Entonces, obviamente la reacción de ellos fue darle agua, el niño se la bebió, se acostó y se murió. Eso fue todo. Eso para mí fue tan impresionante cuando yo leí eso porque yo no me imagino. Y yo lo digo, es más que nada porque es este niño tan pequeño, Claro. el dolor que eso representa para su familia y ver que eso pasa y vuelve y muere. Siento que es como un doble luto porque Sí, porque la falsa impresión. la falta esperanza de la familia y No. todo. Qué miedo. No, qué impresión. Y yo sé que, o sea, hay muchos videos donde esto en tiempos más actuales ha seguido sucediendo por ahí, pero ya como mujeres ancianas que yo he visto por ahí, Ujú. que despiertan también en medio del funeral. Bueno, pero ¿qué tal? Para mí puede que sea, a mí me parece que puede suceder si tú ya estás muy enfermo y si ya, Ujú. es decir, es como como el último aliento del cuerpo, es como cuando la gente que está muy enferma de repente se pone muy bien de salud Ujú. y Sí, a al las poco últimas tiempo fuerzas, sí. muere, puede que sea más bien eso y no... Pero yo creo que sí es Sí. catalepsia, porque decretan que Bueno, el si ya estás tú cuerpo en el funeral, falleció. allá en el... si Exacto. ya te han atado, pues... Llegó un poco tarde esa última... Uy, no. El último empujoncito. Mentira. En alguna época hay un cardenal que se apellida Spínola. Sí. Este señor sufre como un impacto mental muy grande y repentinamente se muere. Se muere, ¿no? Los médicos del Vaticano lo declaran muerto y él lo van a embalsamar. Entonces lo tienen ahí en la mesa y empiezan a abrir porque pues, el proceso de embalsamamiento sucede por fuera y por dentro y es una vaina complicada, ¿no? Y extensa. Sí. A este señor lo abren para embalsamarlo cuando ya tienen el cuerpo abierto, el pecho abierto y están ahí como escarbando los órganos, se dan cuenta que el corazón empieza a latir. ¿Qué? El corazón empieza a latir, entonces este señor recobra la conciencia, se despierta así de la nada, alteradísimo, y alcanza a agarrar el cuchillo del médico que le está abriendo el pecho. Y así como alterado, y de pronto ya de la nada vuelve y cae y ahí se queda completamente y definitivamente muerto. No, pero qué impresión. Creo que hay una película o algo que yo vi alguna vez hace muchos años, fue algo así parecido. No sé si habrá sido inspirado en este caso, pero es como de tiempos recientes porque era como todo muy actual. Uh-huh. Y también, o sea, la película era que este hombre ya estaba en la morgue con todo el pecho abierto. Ya habían como retirado algunos órganos más abajo. Y de repente el corazón empieza otra vez a latir. El hombre abre los ojos. Pero ya era muy tarde. No, O sea, pues porque ya está medio, mejor dicho, medio cuerpo afuera, ya órganos. Te demoraste mucho, ¿eh? Eso yo no me imagino, de verdad. Ay, no. Pues quién sabe, sería el dolor, porque este señor parece que no lo despertó el dolor de que le abrieron la caja torácica, sino como que el corazón de repente dijo, ¡ay! Y empezó... O sea, imagínate tú ver que el cuerpo está muerto, está quieto y de repente ves que el corazón otra vez empieza a bombear sangre. Es una vaina absolutamente o sea, hay insólita. una de dos.
O me hacen buenos estudios a las personas que decretan o de que ya catalogan como muertas. O me inyectas un veneno tan poderoso como esta gente que ejecutan, que sea lo suficientemente fuerte como para que si estaba vivo, Ya no lo ya. esté. Pero pues yo no sé, Rogner, porque es que hay una historia de un perro. Esto no es una persona, este es un perro Ok. cataléptico. Era el perro de un señor que vivía en Texas. El perro se veía maluquito y tenía problemas también de carácter. Entonces como que la gente del barrio no le gustaba. Una de esas personas decide deshacerse del perro y le pone veneno. El perro ingiere el veneno y queda tieso. Muerto, aparente. Ajá, aparentemente. El dueño del perro dice, ay, se me murió el perro. En esas épocas, no eran épocas de enterrar el perrito y que tú lo cremas y que te... tienes como también un ritual como para enterrar al perro como si fuera parte de tu familia, sino que el cuerpo lo desecharon en una pila de como de estiércol, una montaña de estiércol, porque aparte de todo era un sitio muy rural. Mm, Claro, tú ves al perrito tieso y tú dices, bueno, se murió el perro, nada un que hacer. botadero, pues ya. Sí. Botas el perro por allá donde caiga. El perro estuvo así toda la noche. Y al día siguiente, el señor se despierta y el perro llega a la casa como si nada. Ay. El perro estaba vivo, pasó la noche entre absolutamente toda la asquerosidad. Pero no le pasó nada. Sobrevivió al envenenamiento. Y vivió muchos años después, o sea, vivió muchos años más. No, es que si yo veo que le hace que el perro vuelve la vida, o sea, con qué corazón tiene que tener una persona para hacer un segundo intento de envenenamiento al pobre No, animal bueno, sin. ya. No, 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 no. Mm-mm. Ahora para culminar, tenemos otra historia que es de la señora Schmidt. Bueno, esto pasó también hace muchos años, eso sí, ya es como principios de los 1900. Aquí vamos y venimos en el tiempo. Pero creo que, o sea, la organizamos como por el tipo de historias que era. Ujú. Y resulta que esta mujer tenía cólera. Pues obviamente por el tipo de enfermedad y para la época el peligro era una cosa, o sea, ahorita sería también peligroso, pero para aquel entonces que no había forma de. O sea, era una sentencia de tú te enfermabas y Prácticamente, te morías, exactamente. pues, más o menos. Entonces, nada, esta mujer al poco tiempo falleció, ¿no? Eso fue lo que le dijeron al hombre. Incluso 2 médicos hicieron como la verificación para de verdad dar fe de que el cuerpo estaba muerto. Entonces, al hombre se le dijo, o sea, al esposo de la señora le dijo, no se acerque al cuerpo a manipularlo porque debido a este virus Se contagia. es muy, muy, muy peligroso. Sin embargo, bueno, el señor la veía como de lejos y la veía como morada y azul. Obviamente, al ver tú un cuerpo de esos colores, tú dices, de verdad, está muerto. A las horas, él dice que como que notaba signos de vida en la mujer. Ay, adiós. No sé, y porque no detallan en la historia qué tipo de signos de vida, a lo que va al médico, a los médicos que le habían dicho que estaba muerta, para decirle, mira, es que estoy viendo esto, esto y esto, y creo que mi mujer está viva. Los médicos se le rieron en la cara y le dijeron, no, es que no hay forma, no hay manera, claro que no. Sin embargo, a pesar de la incredulidad de estos especialistas, le dijeron que frotara el cuerpo como con vinagre. Que eso supuestamente podía ser una prueba para determinar si el cuerpo estaba con vida o no. Oh. Lo hizo y resultó que unas pocas horas después la mujer reaccionara y volviera a la vida. Y lo peor es que tuvo una recuperación al 100% y vivió muchísimos años más. Bueno, se salvó la señora. No la enterraron viva. No, 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 y es que era cólera, o sea, me parece impresionante que por un virus de esta calaña la señora hubiera podido tener como otra oportunidad en su vida. Bueno, Pues fue un final feliz, ¿no? O sea, ojalá haya dentro de todo. aprovechado los años que tuvo de más. Pues mire, yo creo que sí, porque siento que la gente que tiene ese tipo de experiencias y que van y vienen, ellos siempre, o sea, ven la vida ya con otros ojos. Y sobre todo cuando tienen como esas experiencias cercanas a la muerte, vienen es como con otra aura, con otra cuestión. Ujú, es cierto. Y es como la valoran de una forma diferente y también pierden como el miedo a la muerte porque como ya conocieron que había otra cosa,
es como, sí, es como una enseñanza de vida, es lo que describe mucho de ellos. Ajá. Entonces, bueno, creo que con esas historias impactantes podemos dar por terminado este episodio. Interesante porque yo siento que a todas las personas hemos tenido como, o al menos pensado, de lo que sería, ¿no? Vivir Que te enterraran algo. vivo. Sí, es un miedo muy personal, porque yo he pensado en eso, yo digo, Dios mío, o Sí, sea, claro. qué impresión, o que te despiertes ya metido en la caja y no hayas cómo salir. Y es morirte asfixiado, sufriendo, ay, no, Claro, es una muerte horrible, aparte. y en total oscuridad, Sí, sí, sí. además. Entonces, bueno, los que nos están viendo desde YouTube, les agradeceremos por siempre que por favor se suscriban a este canal maravilloso y hermoso que es completamente gratis. Porque yo sé que le están dando like. Yo veo los likes, pero no se están suscribiendo al canal. Igual por Spotify, cualquier otra plataforma, ustedes se le dan like o suscribirse y también les va a notificar cuando uno de estos episodios estrene Claro que sí. en nuestras Que redes. estrenamos los jueves cada 2 semanas. Ujú, 4 p.m. hora Colombia. sí. Sí. Bien, también pueden seguirnos en Instagram y TikTok como El Cuarto Misterioso Pod. A Rogner pueden seguirlo en Instagram y TikTok como Rogner Laya y a mí en Instagram como Lina-Lafont. Si tienen comentarios, ideas, quejas, reclamos, pueden escribirnos también a elcuartomisteriosopodcast@gmail.com. Igual tenemos buzones abiertos. En Sí, todas los nuestras de cuentas. TikTok, los Ajá. comentarios de nuestros videos, los estamos leyendo. Entonces, para próximos especiales de Noches de Horror, que ya se acerca uno por ahí, Claro que sí. ahí vamos a contar esas historias que ustedes tengan Exactamente. paranormales y ustedes saben. Sí. Y bueno, muchas gracias por vernos. Esperamos les hayan parecido interesantes estas historias. Y será hasta el próximo episodio. Ajá, y ojalá asegúrense de que si estén verdaderamente muertos antes de que los entierren. Mentira. Gracias y hasta la próxima. Bye.